Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a retomar Node.js y aprenderemos a hacer la lectura y la escritura o ambas de archivos utilizando, digamos, los mecanismos de lectura síncrona y asíncrona. Entonces te lo voy a explicar a través de ejemplos para que esto nos quede más claro. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir, en este caso, nuestra aplicación de Visual Studio Code, donde vamos a hacer estos ejemplos. Ahí está abriendo. Esperamos a que termine de abrir. Y lo siguiente es que vamos a tener que generar una carpeta para ir depositando estos archivos de ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a generar aquí en el explorador un nuevo directorio y le vamos a llamar lectura, escritura de archivos, por ponerle un nombre a nuestro directorio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es abrir una consola de comandos de CMD. Damos ahí clic en buscar y escribimos el comando CMD para que se abra el símbolo de sistema dándole clic ahí en ese botón. Entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro directorio y como vamos a generar esta carpeta como un proyecto basado en Node.js, vamos a dirigirnos al directorio, le damos ahí y vamos a teclear el comando npm init --yes. Le vamos a dar enter y con esto lo que nos va a hacer el comando npm, que es uno de los comandos de Node.js para el empaquetamiento de archivos y de proyectos, es que nos va a generar un proyecto dentro de este directorio, el cual vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Entonces, si todo fue exitoso, vas a ver algo como esto, donde te va a decir que se generó un archivo package.json, donde nos da una definición. Mira, aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo, por ejemplo, en el blog de notas para que lo veas. Es una estructura donde te va a dar ciertas etiquetas, ciertas líneas en formato JSON para que tú puedas trabajar en este directorio. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así. Era a modo de repaso para que veas que esto lo podemos trabajar directamente como un proyecto Node.js. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es dirigirnos nuevamente a Visual Studio Code. Vamos a abrir nuestro directorio que acabamos de crear con la opción Open Folder. Entonces vamos a nuestro directorio, lo seleccionamos para que nos cambie la visualización. No tenemos nada en este momento y bueno, ahí podrás observar que Visual Studio Code nos ha detectado que tenemos un archivo package.json. Esto más adelante nos servirá para poder hacer el despliegue de nuestra aplicación, ejecutarla automáticamente, pero por el momento lo vamos a dejar así. Bien, para explicarte el primer ejemplo, que se va a relacionar a la escritura de un archivo en modo síncrono o asíncrono, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a agregar por aquí un archivo dándole clic en ese botoncito, el primerito que estaba aquí de New File, y vamos a llamarlo escritura.js. Entonces, automáticamente Visual Studio Code me detecta la extensión del archivo y ya me lo va a reconocer como un formato JavaScript. En este primer ejemplo te voy a mostrar la escritura síncrona y asíncrona, pero previo a eso déjame explicarte. El sincronismo es el concepto en el que tú puedes ejecutar tu programa, digamos, secuencialmente conforme se van escribiendo las instrucciones dentro de tu programa. Es decir, si tengo 10 líneas de código en un modelo síncrono, esas 10 líneas primero se va a ejecutar la número 1, la 2, la 3, la 4 hasta llegar a la 10. En un modelo asíncrono esto no sucede.
se empiezan a ejecutar, digamos, de la 1 a la 5, y si en la línea número 6 yo tengo una instrucción donde existe un método asíncrono, no necesariamente ese método se va a ejecutar en ese orden. Dependiendo de la tecnología, en este caso Node.js lo que va a hacer es, primero va a ejecutar los síncronos y luego va a buscar los asíncronos. Es por eso que en este ejemplo lo que tú vas a notar, y sobre todo en el de lectura, cuando los ejecutemos, que hay instrucciones para modelo síncrono o asíncrono y que el orden de ejecución puede variar. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que vamos a inscribir es una constante que le vamos a llamar fs, y vamos a importar una librería para el manejo de archivos que se llama fs, y lo hacemos con esta instrucción que es require paréntesis comillas fs. Luego vamos a definir una variable, vamos a llamarle texto, y podemos hacerlo con comillas simples o dobles. En este caso lo voy a hacer con dobles. Vamos a escribir una frase, un texto cualquiera, como se definen en JavaScript. Entonces vamos a llamarla así a esta variable con este contenido: texto, ejemplo de envío de información a un archivo. Entonces hasta ahí lo dejamos. Luego vamos a escribir un comando que es el console.log para imprimir en la consola por default, y lo que le vamos a poner aquí es un mensajito muy sencillo de escribiendo síncronamente. Así, muy sencillo. Entonces, nada más que aquí vamos a ponerle un punto y coma, un punto y coma y un punto y coma. Me emocioné y no se los puse. Después, ahora sí, vamos a escribir como tal el contenido de mi variable de texto en un archivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillamente utilizando la variable fs que he generado y donde estoy importando la librería de gestión de archivos. Voy a invocar a un método con el punto. Voy a poder observar que se me despliegan dentro de Visual Studio Code algunos métodos, y vamos a llamar al método WriteFileSync. Este método lo que va a recibir es como parámetro número 1 un archivo. Vamos a ponerle, por ejemplo, que se envíe este contenido a un archivo que se llame input.txt, por poner un ejemplo. Luego vamos a pasarle como segundo parámetro pues lo que le voy a enviar. En este caso es mi variable texto, punto y coma. Después voy a poner un segundo mensaje con el comando console.log, y ahora voy a realizar la escritura. Voy a copiarlo por aquí, pero que se llame escribiendo asíncronamente, para demostrarte el concepto de la escritura asíncrona. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, nuevamente voy a llamar a mi variable fs y voy a mandar llamar al método WriteFile. Si tú puedes observar, el primer método es una escritura síncrona, y este método no lleva en su nombre la palabra sync, lo cual pues nos da a entender que es un método asíncrono. Y este también como primer parámetro lleva el nombre del archivo, y además, en este caso es una extensión txt, lleva el texto que le vamos a enviar y lleva una función callback. Entonces, una función callback lo que nos permite es que en línea podemos definir el comportamiento que yo quiero que suceda para que se ejecute mientras mi función asíncrona se va a llevar a cabo. En este caso, esta función callback que vamos a definir para el método WriteFile es una que simplemente va a mostrar el archivo se escribió correctamente o no. Entonces, ¿cómo defino esa función? Pues aquí en línea
Entonces voy a bajar este paréntesis para que se aprecie mejor y voy a escribir la palabra function. Luego la función callback que se asocia a writefile lleva normalmente un error. Yo le voy a llamar aquí R. ¿Vale? Ahora voy a definir esta función aquí en línea y lo voy a hacer abriendo llaves y cerrándola automáticamente. Visual Studio Code lo ha hecho. Entonces ahora sí, vamos a hacer un if error, o sea, si hay un error en este caso, pues que imprima algo muy sencillo con console.log como pues el mismo error, ¿no?, que se pueda llegar a producir. Y si no, pues que haga un console.log de, por ejemplo, escritura correcta. Entonces, si hemos escrito todo correctamente, hemos definido de una manera correcta todo esto, no vamos a tener ningún error. Ahora nada más aquí lo que me falta es que este paréntesis y este se cierren correctamente y vamos a poner un punto y coma de finalización. Vamos a guardar los cambios. Ahora sí, le damos save. Bien, parece que no hay errores, todo se ve bien. Entonces te voy a explicar cómo es que va a funcionar este ejemplo, que es muy sencillo básicamente. Como te explicaba, en el modelo síncrono las instrucciones se ejecutan, digamos, de la 1 a la 18. Pero como tenemos instrucciones asíncronas, sobre todo en la línea 8, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Primero, una vez que se ha definido la variable, después nos va a imprimir un mensaje de escribiendo síncronamente. Luego nos va a enviar este contenido en esta línea de ejecución de la 1 a la 5 y va a enviar el texto al archivo input.txt, que por cierto se va a generar dentro del directorio actual donde tenemos el proyecto. Luego, posteriormente, se va a imprimir el mensaje escribiendo asíncronamente, pero no necesariamente se va a ejecutar directamente la escritura correcta. Esto es porque si hubiera más líneas acá abajo, primero ejecutaría esta, luego se brincaría la 16, 17 y el código asíncrono lo haría posteriormente. En este momento lo que voy a hacer es ejecutarlo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Otra cosa, antes de empezar, una vez que se genera o que se ejecuta la escritura del archivo, por ejemplo con writeFileSync, se genera un nuevo archivo y se envía el contenido. Pero en el caso de que cuando se ejecuta la línea 8 writefile, ese archivo que se había generado previamente, digamos, lo elimina y genera uno nuevo, porque no le hemos enviado digamos, las opciones necesarias para que respete el contenido previo y el archivo que se había creado previamente. Es decir, cuando se ejecuta un writefile o writeFileSync, se va a generar un nuevo archivo. Ahora nos vamos a, por ejemplo, aquí nos vamos a este botoncito que da más fácil, Run and Debug, y vamos a la opción JavaScript Debug Terminal. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir Node y vamos a poner el nombre del archivo de escritura.js. Ahí le di la tecla Tab para no escribir tanto. Ahora fíjate, le voy a ejecutar y mira lo que va a suceder. Inicia la ejecución y dice escribiendo síncronamente, o este mensaje se fue ejecutando, escribió al archivo, envió el texto, en este caso fue el que teníamos por aquí, y luego nos apareció el mensaje de escribiendo asíncronamente. Es decir, en esa línea de ejecución, como ambas instrucciones son síncronas, aquí lo que nos despliega es escribiendo asíncronamente, pero como ya no sigue ninguna línea después, lo que dice es, ya acabamos, ahora sí ejecútate tu código asíncrono, y pues nos hace lo que está aquí arriba. En este caso imprime escritura correcta, pero cuando lo hace, el contenido que había aquí previamente lo eliminó porque generó nuevamente el archivo. Vamos a observar y vamos a ver el contenido del archivo, es decir, solo tenemos un string porque el archivo, digamos, lo generó dos veces.
Entonces, en un ejemplo más adelante te voy a mostrar algunas otras opciones para que esta lectura y escritura de archivos te quede de mejor manera comprendida y tú puedas, a partir de estos ejemplos, poder desarrollar tus propios programas. Bueno, muchas gracias por ver este video. No te pierdas los siguientes porque vamos a seguir viendo más ejemplos de lectura y escritura de archivos en Node.js. Muchas gracias.